listos para continuar, hermanos, sobre esta gracia de que el bautismo pues nos borra el pecado. Bueno, continuamos. ¿En qué nos quedamos? En cuál es la participación de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuvo Adán y Eva? ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo Adán y Eva? Cometieron el pecado. Eva cortó del fruto prohibido. Yo no sé si tú, hermano Juan, has encontrado en la Biblia el nombre del fruto, porque yo hasta ahorita en la Biblia no se menciona que era una manzana. O sea que la gente dice que es manzana. Yo no sé. Yo a un predicador le oí decir que era un mango twist. Raspado. Entonces, imagínate. Entonces viene y ¿qué es lo que le pasa? Capítulo 4. Adán y Eva tienen su primer hijo al cual le ponen Caín. Adán y Eva tienen su segundo hijo al cual le ponen Abel. Caín era labrador, Abel era pastor. Versículo del 8 al 10, vas a encontrar allí cuando viene el hermano y le dice: acompáñame, vamos al campo, te quiero mostrar mis cosechas. Y Abel le acompañó, porque Abel, siendo pastor, ofreció como sacrificio los mejores críos que tuvo de su manada, se los ofreció en sacrificio a Dios. Caín no. Caín apartaba lo mejor de su cosecha y lo que ya no servía, lo peor, se lo ofrecía en sacrificio a Dios. Por eso a Dios le agradó más el sacrificio de Abel que el de Caín. Por eso viene este Caín, lo lleva al campo y ahí se le lanzó y lo apuñaló. Dios estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Dios viene y le hace una pregunta a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso yo soy el sirviente o el vigilante de mi hermano o el guardián de mi hermano? Dios ya sabía dónde estaba Abel, semienterrado, porque su sangre clamaba por justicia. Entonces viene Dios y le dice: por haberle quitado la vida a tu hermano, maldito serás por el resto de tu vida. Trabajarás la tierra y la tierra no te dará fruto. Andarás errante toda tu vida. ¿Te imaginas? Nosotros no podemos maldecir. Tú y yo no podemos maldecir. El único que puede maldecir es Dios, porque Él es el autor de toda vida. Por eso imagínate Adán y Eva, por haber caído en el pecado y la desobediencia, el hijo mayor matando al hijo menor. El hijo mayor errante, vagando por todo el mundo. ¿Te das cuenta el sufrimiento para esa madre? Eso es lo que empezó a pagar por el pecado. Consecuencias del pecado. Lamentablemente, hermano Juan, a nosotros en la iglesia, cuando nos dan catequesis, solo nos hablan del pecado venial y del pecado mortal. Lamentablemente. No nos hablan de toda la cantidad de pecados que a veces los cometemos, pero como no nos damos cuenta que es pecado, creemos que todo está bien. Por ejemplo, los pecados públicos. ¿Alguna vez has escuchado que la iglesia nos predique acerca de los pecados públicos? No sé, ¿cuáles son? Los pecados públicos. Por ejemplo, nosotros tenemos autoridades. Yo, José Roberto, yo no voté por el presidente que tenemos, pero mucha gente sí lo hizo. Entonces yo lo respeto, porque es el ciudadano presidente del país. Si yo me pongo a ultrajarlo, si yo me pongo a maltratarlo, entonces ese es un pecado público. Porque dice la carta a los Romanos, capítulo 13, que toda autoridad es puesta por Dios. Si la autoridad no ejerce con justicia, pues Dios mismo la puede quitar. Y aquí nos llenamos la boca que el pueblo, que el pueblo es la voz de Dios, que no sé qué, que aquí, que allá.
Sí, pero Dios con su poder también puede quitar de tajo, por muy líder que sea y por mucha simpatía que tenga de un pueblo. Entonces, hay que respetar al ciudadano presidente. Si está haciendo bien las cosas o no las está haciendo bien, él va a entregar sus cuentas. Esos son los pecados públicos. Lo mismo el alcalde. Yo no voté por él, pero es el alcalde. Entonces, si está poniendo más impuestos y está haciendo esto, yo no tengo por qué ultrajar y todo eso, porque ese es un pecado público. Entonces hay que respetar a las autoridades, ya no se diga a la Policía Nacional. Entonces, ¿qué pasa con él? Los pecados sociales. ¿Cuáles son los pecados sociales? El artículo 32 de la Constitución de nuestra República, no sé si todavía va a ser el 32, hermano Juan, porque como el vicepresidente ha querido cambiar toda la Constitución, no sé dónde va a dejar ese artículo hoy. Pero el artículo 32 de la Constitución dice que la familia es la base de la sociedad. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en sociedad. Si nosotros no aprendemos a vivir en sociedad, nos volvemos unos antisociales. Y cometemos ese pecado contra el vecino de la par, contra el vecino de enfrente. Entonces, si no nos adaptamos a vivir en sociedad, entonces vamos a estar cometiendo, insultando a medio mundo, insultando que porque aquel compró un carro nuevo y yo no tengo, entonces yo voy a sentirme celoso, envidioso, y voy a empezar a decir que ese es traficante de droga y que por eso tiene eso. Entonces, cometemos muchos pecados sociales. Y ojo lo que les voy a contar ahorita. El gobierno puso una agencia de préstamos a favor de todos los que estuvieron en primera línea. Les van a prestar $65,000 a doctores, enfermeras, enfermeros, policías, soldados. Imagínate, les van a ofrecer todo a todos. Pero está bien que les den porque han estado en primera línea, pero hay una gente, hermano Juan, que ha estado en la primera línea y a eso no los han tomado en cuenta. ¿Te imaginas tú en los 100 días que estuvimos encerrados, si no hubiera pasado el tren de aseo? ¿Ah? ¿Cómo crees que se hubiera puesto la pandemia con el basurero? Vos con 100 bolsas de basura aquí en tu casa, porque como no pasaban a recogerla, esa gente es de primera línea. ¿Y por qué basureros no han muerto? Sino que han muerto 119 médicos. Imagínate que han estado en primera línea. Entonces, esos son los problemas sociales. Porque no equivalemos o equiparamos a todos por igual. Aquellos que se han fajado en medio de tanta inmundicia, recogiendo nuestra basura, llevándola al botadero y no se enferman. Entonces eso sí merecen el crédito ese, pero no los han anunciado. Pecados bestiales. ¿Cuáles son los pecados bestiales? Cuando un ser humano tiene relaciones sexuales con un animal, o viceversa. Ya sea, hoy en el YouTube podemos ver mujeres teniendo relaciones con sus perros, mujeres teniendo relaciones con caballos. ¿Te imaginas? Esos son los pecados bestiales. Y eso no los enseñan en la catequesis. Después, ¿qué? Pecados que claman al cielo. ¿Cuáles son los pecados que claman al cielo? Cuando nosotros aplicamos una injusticia. Por ejemplo, un patrono que porque amaneció enojado, dice, hoy no le voy a pagar a los empleados. Hoy no le voy a pagar a los empleados. Los empleados tienen familia, tienen que pagar los recibos y todo. Y si tú les retienes el sueldo, ese es un pecado que clama al cielo. Lo dice el libro del Deuteronomio, capítulo 15, versículo del 7 al 10. Nunca dejes la mano extendida
de aquel que ha trabajado. No te está pidiendo limosna, sino que el salario de lo por el cual ha trabajado. Da limosnas, nunca dejes, nunca humilles a un menesteroso o a un necesitado. Porque si él me clama a mí, dice Dios, yo te quitaré hasta tus empresas. Oye, entonces los pecados que claman al cielo, cuando aplicamos una injusticia, entonces Dios, como lo hizo en el Génesis 6:5, cuando destruyó, quiso acabar con hombres y bestias todos a través del diluvio, entonces eso es lo que, las injusticias que a veces cometemos. Pecados contra el espíritu. ¿Cuáles son los pecados contra el espíritu? Si nos vamos en la parte social, hombres que han matado, han asesinado a mansalva a muchos como Hitler, como Jim Jones, como David Koresh, todos los que han matado más de 10, 20, 30 o 100 personas se vuelven genocidas. Y esos son los pecados contra el espíritu. Y si nos venimos a la iglesia ya en lo espiritual, un pecado contra el espíritu, ¿cuál sería? Cuando nosotros dudamos del poder de Dios a través del Espíritu Santo. O cuando nosotros creemos que el Espíritu Santo nos ha dado el don de lengua, cuando alguien nos lo ha querido transmitir. Repita después de mí, diga esto, sabarasibiri, tibiri. Esos son pecados contra el Espíritu. Y dice San Mateo 12, 26, que un pecado contra el Padre puede ser perdonado, un pecado contra el Hijo también puede ser perdonado, pero un pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en esta ni en la otra vida. ¿Te das cuenta? Los pecados contra el Espíritu. Y a veces nosotros creemos que así estamos bien, que no necesitamos de Dios, que lo tenemos todo. Y qué triste es escuchar personas que digan, ¿qué? Si yo no trabajo, mi familia no come. Ya se imagina cómo andar perdiendo el tiempo en la iglesia. Que a la iglesia solo va la gente desocupada, la gente que no trabaja, la gente que... Entonces, la gente trabajadora cree que ella no tiene derecho de ir a la iglesia. Y la iglesia Dios la dejó para irle a dar gracias por todo lo que hemos recibido. Vamos a terminar con esta cita bíblica por aquellos que creen que el bautismo no católico es mejor que el bautismo en la iglesia católica. Efesios capítulo 4. Dice, uno es el cuerpo y uno el espíritu, pues al ser llamados por Dios, se dio a todos la misma esperanza. Uno es el Señor, una la fe, uno el bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Has escuchado con atención? Un solo bautismo. Si a ti te bautizan en la iglesia católica y después quieres bautizarse en el tabernáculo, en la Elín, en la restauración, nada te va a borrar porque se vuelve indeleble el sacramento del bautismo. Nada te lo puede borrar. Y esa es la diferencia que tenemos, porque creemos más en aquellos que dicen, no, pero es que hay que tener uso de razón, hay que saber qué es lo que está pasando. Mentira. ¿Cuántos niños mueren sin el sacramento del bautismo? La vez pasada hablamos de ese lugar que se llamaba Limbo, donde iban las almas de los niños que morían sin el sacramento del bautismo. Espero que les sirva, que les ayude, porque es interesante conocer un poquito en vez de darle credibilidad a lo que dicen los demás. Dios bendiga a mis hermanos nicaragüenses y sigan adelante juntos con la Madre del Hijo de Dios. A Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría. Manteneos firmes hasta la muerte.